Sabemos que ustedes como Socorro Jurídico Humanitario mensualmente o semanalmente están actualizando las cifras sobre las personas desvividas en el contexto del régimen de excepción. ¿Nos podría comentar un poco acerca de esto? Pasar así un informe rapidísimo y si han encontrado nuevos hallazgos. ¿Cómo no? Gracias, Marito. Bueno, sí, semanalmente y a veces, lamentablemente, diariamente. Prácticamente estamos en un promedio de muertes, un muerto en centros penales cada 3 días en estos 41 meses de régimen de excepción. A veces han habido rachas de que todos los días hay un fallecido, ya sea por muerte violenta o negación de tratamiento médico. Quiero decirle que a esta fecha nosotros tenemos 435 víctimas mortales confirmadas. Una muy buena parte de ellas con signos de violencia, es decir, han sido homicidios agravados dentro de los centros penitenciarios. Otra buena parte, negación de tratamiento médico dentro de los centros penitenciarios que corresponden a agrupaciones ilícitas. Tenemos que tener claro que hay 21 centros penales más las Bartolinas, y entre Bartolinas y 10 centros penales tenemos por lo menos 435 víctimas mortales. Entre los hallazgos, así como usted pregunta, es importante señalar algo que está sucediendo y es reciente. Las últimas 3 víctimas mortales que han sido por delito común, es decir, no eran acusadas de agrupaciones ilícitas u organizaciones terroristas, sino que delitos comunes, estas 3 últimas muertes se han dado en días. Ejemplo, y Mariona, ojo, porque en Mariona ahí hay custodios criminales. Ok, en Mariona, por ejemplo, hace 3 semanas se dio un homicidio agravado del joven Adonai Escobar Mónico, Humberto Adonai Escobar Mónico, quien estuvo únicamente 40 días en el sistema penitenciario y hay clara evidencia, prueba de que él fue golpeado a nivel de su cabeza y de su costilla. Lo estaban procesando por un delito menor por el hecho de él traer de Guatemala unos cosméticos, lápiz de labios, sombras, cosas de mujer, porque tenían un emprendimiento con su compañera de vida que vendían a través de redes sociales, la cantidad de $900 en producto para venderlo. Iban a comprar a Guatemala más barato para vender en El Salvador. El muchacho solo traía un recibo simple, no traía factura, es un delito menor en todo caso. Y cuando llegan ante el juez, el irresponsable juez, porque también va en la cadena de responsables, pudiendo dejarlos libres, procesados, porque lo que iba a tocar al final era una multa, ¿verdad? No lo hizo, lo mandó a instrucción y fíjense bien, justamente el día en que ya se tenía la audiencia especial de revisión de medidas, ese día estaban reportando que un custodio del sector 6 de Mariona lo había golpeado tanto que lo mataron. Junto a él, otras 2 personas heridas a quienes le dieron una tunda terrible, delito común. Ok, después, hace poco, unos, 5 o 7 días, un papá sale y dice, es un delito común, el hijo duró 5 o 7 días y estaba traumatizado completamente de todo su cuerpo. Y le dicen en el reporte que fue muerte natural, cuando él dice, tiene evidencia que no ha sido muerte natural. Ayer nos enteramos de la muerte del profesor Julio y aquí tengo que decir algo. Tenemos información fidedigna del mal uso que se le da hoy al proceso penal, ¿verdad? Por la facilidad que hay para hacerlo, pero además porque no hay capacidad instalada para saber identificar si no es un mal uso del sistema penal el que la gente irresponsable hace.
Y bueno, hay una acusación de parte de una directora del centro educativo donde estaba este profesor, junto con otras personas de ahí de la institución, que lo llevan al sistema penitenciario. Y ni en Bartolinas ni en el sistema penal está preparado para recibir personas con enfermedades. Y el maestro iba con una enfermedad, por lo que tenemos información con una bacteria. No fue tratado en el sistema penal de El Salvador, ni Bartolinas ni centro penal. Lo llevan de manera tardía a un hospital para que simple y sencillamente fuera a agonizar y a morir. Entonces, este hallazgo es importante para que hagamos un análisis. En primer lugar, el sistema penitenciario de El Salvador está colapsado. Es una bomba de tiempo, no solamente, fíjese bien, para la población carcelaria condenada por delitos comunes, que son muchas, los pandilleros que también condenados, pero también los inocentes procesados que no han tenido derecho a absolutamente nada y que ya llevan, fíjese bien, 41 meses, miles de ellos que fueron capturados el 27 de marzo, en abril de 2022, en mayo de 2022, ya llevan 41 meses sin derecho a una segunda audiencia. Mire, en CEAS de Izalco, por ejemplo, que es el Centro de Atención Médica de Izalco, allí hay no menos de 10,000 personas muy enfermas. De estas, muchas de ellas, personas procesadas de régimen que son inocentes, pero que como no tienen dinero para un abogado privado, nadie hace absolutamente nada por ellos y las familias son las más pobres. Entonces, pero eso no es nada. Lo peor de todo, y aquí lo tengo, es lo que se viene ahorita. O sea, la gente, mira, ayer me llamó un señor, porque pues él ha luchado tanto, ¿verdad?, por su esposa, y me dice, ya solamente me queda, me dice él, conformarme a la voluntad de Dios, porque no va a salir, me dice. Y cómo, dígame, mire esta reformas a la ley contra el crimen organizado presentadas por esta iniciativa de ley por el señor, dice aquí presidente, yo le agregaría inconstitucional. Reformas a la ley contra el crimen organizado, aquí lo tengo, ya me lo leí bien. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Qué quiere decir esto? El decreto 803, que es un decreto también criminal, ¿verdad?, que ha detenido la investigación por un lado y hemos estado en un proceso de transición donde la Fiscalía ha tenido la potestad de agrupar a las personas en estructuras por territorio. Eso termina el 25 de agosto a la medianoche. Como ya no tienen más tiempo para seguir inventándole en el caso de los 40,000 inocentes, entonces se han inventado estas reformas donde básicamente lo que están diciendo es 2 años más para las personas privadas de libertad, incluidos esos miles y miles de inocentes, para ver cómo de alguna manera les inventan o les sacan algo, ¿verdad? Así que el dictamen, la Fiscalía lo va a presentar a partir del 25 de agosto, en 2 años más adelante. El dictamen apenas de acusación y cerca de 90,000 personas entre 600 audiencias masivas, a las cuales les van a llamar audiencia única abierta, fíjense, y donde van a ir, oiga bien, a pagar justos por pecadores. En ese contexto estamos ahorita. Ingrid, y podríamos un poco creer que muchas de estas personas que están privadas de su libertad en el contexto del régimen de excepción no reciben la atención médica, primero porque, bueno, el sistema de salud no cubre con todas las necesidades que hay, y segundo porque se podría interpretar esto como que existe alguna forma intencional de no asistirlos en su salud para que se desvivan por la enfermedad y descargar el sistema penitenciario. Podríamos estar frente a eso, podríamos llegar a esa conclusión. ¿O es muy Mire, aventado hacerlo? sí, yo creería que, mire, podrá haber gente que sí, que no le importe, que eso esté haciendo. Bueno, tenemos testimonios de víctimas liberadas que nos dicen justamente eso. O sea, la gente cuando cae enferma, así desmayada, las personas privadas de libertad que están cerca comienzan a tocar el suelo con lo que pueden para hacer ruido, y los
custodios criminales llegan solo a burlarse y decir de quién es el que está haciendo el show, cállense, dejen dormir, y al día siguiente se les ocurre llegar ya como al mediodía cuando la persona no está, ya no tiene signos vitales, ya está muerta y no regresa. Ese es un ejemplo, pero ¿qué le quiero decir yo más allá de eso, de que hay gente malvada dentro de los centros penales que permite eso? Yo creo que es el sistema en general. No hay una capacidad instalada para cumplir, fíjese bien, con la Constitución, con las leyes nacionales y con los tratados internacionales. ¿En qué sentido? Ok, a una persona, y en este caso 90,000 personas adultas, casi 4,000 menores entre 12 y 17 años, se les quita su derecho a la libertad en vías de investigación, ok, pero no se les quita ningún otro derecho, como por ejemplo el respeto a la integridad física, como por ejemplo el derecho a la correcta alimentación, como por ejemplo el derecho que estamos hablando a la salud, como por ejemplo el derecho a la comunicación tanto con su familia como con su defensa. Y, por supuesto, y lo más importante, el derecho que la gente tiene a que le respeten la vida. Eso no se está dando en el sistema penitenciario. Y actualmente se está dejando morir a la gente porque simplemente está colapsado el sistema, y eso se debe de entender así. Mire, antes habían 39,000 personas condenadas en el sistema carcelario. Ya venía siendo denunciado desde antes el hacinamiento, las violaciones a derechos humanos. Imagínese usted que de repente, en 3 años, 4 meses, le metan 90,000, y le digo a esos mismos penales. Peor, porque ni siquiera son los de los delitos comunes, sino que son los del régimen. Solo a 10 centros penales le han metido 90,000 personas. Y no es el SECOT, discúlpenme, porque en el SECOT, que caben 40,000, solo hay 14,000, más por lo menos unos 1,000 procesados, pero los 14,000 que le hablo son de los que han ido a sacar de los otros centros penales, solo para hacer la propaganda de Bukele en el SECOT. Entonces, ¿dónde está asignada esta gente? ¿Dónde está sufriendo esta gente? En esos 10 otros centros penitenciarios. Y hablo de los inocentes, sobre todo. Ingrid, Voces Rebelde, gracias por estar acá, por todo el apoyo que nos brindan. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse si aún no lo han hecho, y junto con ello activar la campanita para que la plataforma les avise cuando estemos en vivo o cuando subamos estos videitos cortos. Un abrazo digital en la distancia.